Hace varios años hice un video que se hizo viral en diferentes redes sociales que tenía que ver con mi explicación de por qué los médicos venezolanos eran tan queridos y tan admirados por el pueblo venezolano. Eh, Ahora que hay muchísimos compatriotas fuera en el exterior, una de sus mayores quejas es que extrañan muchísimo esa manera peculiar en que los médicos venezolanos se relacionan con sus pacientes. Y en este sentido me dio curiosidad por hablar con un médico venezolano joven, en este caso una médico venezolano joven, para escuchar un poco y comparar la manera en que ellos se han formado en los últimos años con la manera en que nosotros, la vieja guardia, nos formamos hace más de 40 años. Quería saber un poco sobre qué tanto énfasis todavía se hacía en la responsabilidad social del médico, en la empatía, en la necesidad de una ética por encima del promedio de la gente en relación con la oferta de servicios, con la manera de presentar la información médica al paciente de una forma transparente, poco engañosa, conducida, poco conducida a tener una mayor ganancia económica por parte del paciente, sino a simplemente tratar de resolver sus problemas. En mi generación, nosotros muy pocos, y creo hablar por mi promoción completa de la Escuela de Medicina Vargas, año 78, fuimos formados por médicos que nunca manifestaron mayor interés directo en hacerse ricos o en tener un alto estatus socioeconómico. De hecho, trabajaban prácticamente por migajas para la universidad y sus prácticas privadas pues eran bastante modestas y bastante accesibles a cualquier paciente, incluyendo aquellos pacientes que no pudieran por razones económicas de cancelar su honorario. Aún así, pues eso no era objeto de no prestarles el mejor servicio que se pudiera bajo las circunstancias. Entonces, en ese sentido, me conseguí con esta colega venezolana, la doctora Arana, una joven médico venezolano, nefróloga, que trabaja en diferentes institutos. Y tuvimos una conversación bien amable. Ella no quiso, por razones personales, aparecer en cámara, pero fue para mí bastante revelador entender que todavía en la educación médica venezolana y en el espíritu de los jóvenes que se inclinan por esta especialidad, por esta profesión, todavía están presentes los ancestrales enseñanzas del maestro Vargas, del maestro Racetti y de muchos otros grandes médicos venezolanos que veían esto realmente como una profesión, si se quiere, religiosa, en el sentido de que el centro de toda su atención y de toda su preocupación tenía que ser siempre el paciente. A él se le debe servir con integridad, con ética y con empatía. El rol de la empatía sigue siendo algo que nos distingue. Si algo se quejan mucho los venezolanos en el exterior, es de la frialdad con la cual los abordan los médicos en otros países. Y esa frialdad es producto de un excesivo énfasis en algo que se llama la neutralidad afectiva, que durante muchos años se nos dijo que uno debería de una u otra manera empatizar con el paciente, tratar de entenderlo, pero no ofrecerle tampoco un paño de lágrimas, pues de una u otra manera la emocionalidad nos iba a impedir actuar en forma equilibrada y racional y que teníamos que ser realmente bastante profesionales en ese sentido. Y es un balance entre mostrar sensibilidad humana, pero por otra parte mostrar la objetividad que nos permita tomar decisiones en favor del paciente sin que nuestra emocionalidad prive sobre estas decisiones, ¿no? Y, por supuesto, que no priven otras razones ajenas a la relación médico-paciente. Entonces, para mí fue una verdadera satisfacción conversar con la doctora Arana en relación con esto, ya que
Estuvimos conversando largo rato y hablamos un poco sobre cómo se manejaba ella en las relaciones médico-paciente, cómo sus pacientes la quieren mucho, la consienten, esa camaradería, ese trabajo en equipo. Y a mí me pareció realmente entusiasta escuchar a una joven médico nefrólogo hablar de esa manera, darme cuenta de que a pesar de la crisis económica, de lo duro que se ha significado para muchos médicos trabajar en Venezuela en los últimos años, ya que las remuneraciones ciertamente en el sector público son sumamente escasas, precarias si se quiere, ¿no? Eh, Se podrían ganar la vida siendo cualquier otra cosa trivial y no ejerciendo su profesión. Y aún así, la vocación los obliga, los hace, les impone la necesidad de ayudar al prójimo, que siempre ha sido, por otra parte, el eje central de la vocación médica. Es una necesidad de ayudar a alguien. Una persona que carezca de eso, pues no es ya un médico, es un técnico, es una persona que va a reparar un cuerpo que está dañado, sin importarle mucho los sentimientos, la parte espiritual de esa persona o su entorno humano, porque a veces muchos médicos también descuidan ocuparse del entorno humano. Yo siempre pongo el ejemplo de esos pacientes que están en terapia intensiva y el paciente está o inconsciente o sumamente sedado y por lo tanto no es mucha la interacción comunicacional que tenga el médico con el paciente mismo. Pero afuera en el pasillo están los familiares y ellos también merecen un tratamiento especial, porque ellos también están sufriendo la agonía de tener un paciente, un familiar en terapia. De tal manera que esto es importante que los médicos eh, entiendan y lo practiquen, traten de ponerse en el lugar del otro, eso es lo que es la empatía, la necesidad de ubicarse para comprender mejor cómo el otro percibe la realidad y no cómo la percibe uno. Y tratar de llegar a un balance en el cual la información sea objetiva, sea realista, sea efectiva, pero por otro lado, no ser tan crudos, tan directos, que además de informar, hagamos daño. Porque la idea de medicina es precisamente, antes que todo, no hacer daño, ni al paciente, ni a los familiares del paciente. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles hoy en este corto video. Mi complacencia de poder haber hablado con esta joven médico venezolana, la doctora Claudia Arana Rengifo, médico nefrólogo especialista en diálisis renal. Y ella trabaja pues en el Hospital Militar, en el Hospital de Clínicas Caracas y es un excelente ejemplo de esta joven generación de médicos que conserva los principios de ética, de excelencia y de empatía con sus pacientes que los hace únicos para nosotros los venezolanos. Haber conversado sobre todos estos temas y darme cuenta de que seguimos estando en buenas manos, porque probablemente si yo regreso a Venezuela sea más paciente que médico, pero definitivamente es interesante saber que el estilo de enseñanza y, y el hecho del contacto de nuestros médicos con pacientes, casi la gran mayoría de los hospitales públicos, gente pobre, gente carente de recursos monetarios, pero también de recursos de higiene, de educación, de esperanzas de vida por todo lo que ha pasado en Venezuela, y sin embargo encuentran en sus médicos un apoyo, una solución a algunos de sus problemas, no todos, pues los médicos no pueden solucionar todos los problemas, pero por lo menos una explicación clara, algo que les permite a ellos tener esperanzas de que están en buenas manos. Y ya con solo eso se logra pues una cura al espíritu. Y en ocasiones, cuando no podemos curar el cuerpo, todavía podemos con la palabra curar el espíritu y hacer que las personas acepten su enfermedad, la entiendan y disfruten de la vida que les queda, a pesar de tener una enfermedad crónica, puedan seguir viviendo. Porque por más que la ciencia médica ha avanzado, ningún médico tiene un oráculo que les diga exactamente lo que va a pasar. Entonces, muchas gracias y será hasta un próximo programa donde hablaremos un poco más sobre los aspectos emocionales que tiene la práctica médica.
Muchas gracias por su atención.